Personas detenidas en condiciones inhumanas o degradantes. Demandantes que esperan durante muchos años a que los tribunales examinen su caso. Padres de niños en acogida. Periodistas perseguidos por criticar a políticos. Estas son algunas de las personas que se dirigen al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo. Hay muchas más. Desde 1995, el tribunal tiene su sede en este edificio, diseñado por el arquitecto británico Richard Rogers. Tiene un amplio hall de entrada de cristal, símbolo de la accesibilidad del tribunal. Esta es la sala de vistas principal. En el suelo, la bandera europea con sus 12 estrellas. Concebida inicialmente como el logo del Consejo de Europa, este símbolo de solidaridad ha sido también adoptado por la Unión Europea. Aquí es donde se celebran las vistas públicas ante el tribunal, que se reúne en salas de 7 jueces o en gran sala de 17 jueces. El nuevo tribunal fue inaugurado el 1 de noviembre de 1998 tras una reforma radical. Desde entonces, el tribunal ha contado con jueces venidos de casi 50 países europeos, con dedicación exclusiva. Los jueces poseen sólidos conocimientos de las leyes y del sistema jurídico de su país. Son totalmente independientes y no representan intereses nacionales. Je déclare solennellement que j'exercerai mes fonctions de juge avec honneur, indépendance et impartialité, et que j'observerai. Thank you very much. 1949, cuando las imágenes de los campos de concentración y las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial estaban todavía presentes en la memoria de la gente, varios países deciden unirse en el seno de una nueva institución, el Consejo de Europa. Su misión: salvaguardar la paz, defender los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho en toda Europa. Con los ojos puestos en este objetivo, se redactó el primer y más importante tratado del Consejo, el Convenio Europeo de Derechos Humanos. El convenio se firmó el 4 de noviembre de 1950 por 12 países. Entró en vigor en septiembre de 1953. En 1959 se instituyó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que tiene por misión examinar las alegaciones de vulneración del convenio. Article 2. Everyone's right to life shall be protected by law. Никто не должен подвергаться ни пыткам, ni бесчеловечному. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. Jedermann hat Anspruch auf freie Meinungsäußerung. Herkes gerek medeni hak ve yükümlülükleriyle. Ingen får fällas till ansvar för någon gärning. El convenio garantiza, entre otros, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento y de religión, el derecho a la libertad y a la seguridad, el derecho al respeto de la vida privada y familiar, el derecho a contraer matrimonio y el derecho a la educación. El más fundamental de todos los derechos es el derecho a la vida.
El tribunal ha examinado un cierto número de casos relativos a la desaparición o al fallecimiento de personas detenidas en comisarías de policía o en prisión, en ocasiones antes incluso de que las autoridades reconozcan la detención. Algunos de estos casos, presentados contra Rusia, se refieren al trato sufrido por la población chechena. La prohibición de la tortura y de las penas o tratos inhumanos o degradantes es otro derecho fundamental. En 1999 se consideró a Francia responsable de las torturas infligidas durante su detención policial a Ahmed Selmouni, condenado por tráfico de drogas. El tribunal acogió las alegaciones del señor Selmouni, que declaró que los policías habían orinado sobre él y le habían golpeado y amenazado con un soplete y una jeringuilla. El tribunal sentenció en 1989 que habría habido vulneración del artículo 3 si el Reino Unido hubiera extraditado a Jens Söring, ciudadano alemán, hacia el estado de Virginia, en Estados Unidos, donde estaba acusado del homicidio de los padres de su novia. El tribunal consideró que, puesto que la pena de muerte estaba en vigor en Virginia, el señor Söring corría el riesgo de pasar entre 6 y 8 años en el corredor de la muerte, sin saber si sería o no ejecutado, lo cual constituiría por sí mismo un trato inhumano y degradante. Sin embargo, los agravios más comunes presentados ante el tribunal tienen por objeto el derecho a un juicio justo, especialmente el plazo que hay que esperar para que los tribunales resuelvan los casos. Es en Polonia y, sobre todo, en Italia, donde el problema se plantea de forma más acuciante. El tribunal ha recibido miles de demandas por parte de personas que a veces han debido esperar más de 20 años para obtener una sentencia firme. Se han presentado también numerosos casos que se refieren a la falta de ejecución de decisiones definitivas contra Rusia y Ucrania. Por ejemplo, Anatoly Burdov, que trabajó en Chernobyl tras la catástrofe nuclear, tuvo que esperar durante varios años antes de que las autoridades rusas le pagaran las indemnizaciones acordadas por los tribunales por sus problemas de salud. Desde hace más de 50 años, el tribunal se ha pronunciado sobre numerosos temas de relevancia social, cuestiones relacionadas con el aborto, el suicidio asistido, los registros corporales, la esclavitud doméstica, el derecho para una persona cuya madre dio a luz sin revelar su identidad de conocer sus orígenes, la adopción por homosexuales, el uso del velo islámico en colegios y universidades, la protección de las fuentes periodísticas, la discriminación de la etnia gitana o cuestiones relativas al medio ambiente. Antes de la creación del convenio y sus diferentes protocolos, los individuos no podían presentar, ante una jurisdicción internacional, sus demandas dirigidas contra su propio gobierno para quejarse de vulneraciones de los derechos humanos. Tampoco un Estado podía presentar una demanda sobre cómo otro Estado había tratado a sus nacionales. Desde su origen, casi todas las demandas presentadas ante el tribunal emanan de simples particulares. En ocasiones, los demandantes son personas conocidas en sus países o incluso internacionalmente, como la princesa Carolina de Hannover. En 2004, el tribunal falló en su favor en un caso contra Alemania, que fue condenada por haber vulnerado el derecho al respeto de la vida privada de la princesa, por permitir que se publicaran fotos tomadas por paparazzi sin su consentimiento. Los casos examinados por el tribunal también pueden afectar a cuestiones políticamente sensibles, como los procedimientos contra las personas responsables de los disparos sobre alemanes del este cuando intentaban huir para refugiarse en el oeste cruzando el muro de Berlín. Egon Krenz, presidente del Consejo de Estado en el momento de los hechos, impugnó la legalidad de su condena por homicidio a causa de los disparos. Sin embargo, el tribunal concluyó unánimemente a la ausencia de vulneración de los derechos garantizados por el convenio. Un aspecto del sistema del convenio que algunas personas encuentran difícil de aceptar es que los derechos y libertades que garantiza se aplican a todo el mundo, incluyendo los condenados penalmente. Por ejemplo, el tribunal sentenció que 2 niños británicos de 10 años que asesinaron a un niño pequeño no habían tenido un juicio justo.
constató que no habían podido participar de forma efectiva en el juicio, que se desarrolló en público durante 3 semanas ante un tribunal para adultos no adaptado a las necesidades de delincuentes tan jóvenes. El número de personas protegidas por el sistema del convenio es sorprendente. Alrededor de 800 millones de personas viven en países que han ratificado el convenio, es decir, un área que se extiende por encima de 18 zonas horarias, desde Groenlandia a Chipre y de Portugal a Vladivostok, en el extremo este de Rusia. Los no europeos, ya se trate de refugiados, turistas o personas que se encuentran bajo la jurisdicción del país en cuestión, están igualmente protegidos. Por ejemplo, Bélgica ha sido condenada en 2006 por la detención de una niña congolesa de 5 años durante más de 2 meses en la zona de tránsito del aeropuerto de Bruselas. Sin embargo, no todas las personas que se dirigen al tribunal pidiendo ayuda tienen éxito. El tribunal recibe varios centenares de cartas y de llamadas telefónicas diariamente, así como faxes y correos electrónicos. Las demandas son clasificadas y enviadas a una de las unidades del tribunal. A partir de ese momento, hay un cierto número de reglas a respetar. Los demandantes tienen que haber agotado todos los recursos jurídicos disponibles en el país en cuestión, lo que puede llevarles varios años. Deben haberse dirigido al tribunal en un plazo de 6 meses desde la fecha de la decisión interna definitiva y alegar que al menos uno de los derechos garantizados por el convenio les ha sido vulnerado y que la responsabilidad incumbe a uno de los países que hayan ratificado el convenio. Es preciso también que los hechos denunciados hayan tenido lugar después de que el Estado demandado haya ratificado el convenio. En el caso de Ucrania, por ejemplo, esto significa que los hechos anteriores al 11 de septiembre de 1997 no pueden ser tomados en cuenta. Todas las decisiones relativas a la admisión de las demandas se adoptan por los jueces, que se reúnen en comités de 3 jueces, en salas de 7 jueces o en gran sala de 17 jueces. El tribunal solo dicta sentencia en los casos admisibles, decidiendo sobre si ha habido o no vulneración del convenio y otorgando, en su caso, una reparación. Il y a eu violation de l'article 10 de la Convention. It also decided that the other 3 applicants were to forfeit their parliamentary office. Las sentencias son obligatorias. El Estado en cuestión debe pagar la indemnización eventualmente concedida y examinar las cuestiones planteadas en el caso concreto, pero también adoptar las medidas necesarias para que no se reproduzca la misma situación. Puede, por ejemplo, aprobar una nueva ley o reformar el procedimiento. Es al Comité de Ministros, órgano ejecutivo del Consejo de Europa, a quien incumbe velar por el respeto de las sentencias del tribunal y adoptar los remedios necesarios. El comité se compone de los ministros de Asuntos Exteriores de los Estados miembros del Consejo o de sus representantes permanentes. Se reúne periódicamente para debatir sobre la ejecución de las sentencias del tribunal. Los asuntos siguen inscritos en el orden del día hasta que sus miembros confirman que la sentencia ha sido ejecutada y que se han adoptado las medidas necesarias para que el problema no se plantee de nuevo. La presencia de representantes de todos los Estados miembros del Consejo permite hacer presión política sobre todos los países que cumplen lentamente con sus obligaciones. Las sentencias han dado lugar a numerosas modificaciones en las legislaciones nacionales y han permitido, entre otros, que se juzgue de nuevo a personas condenadas en ausencia de juicio justo, que se restituyan a sus propietarios los bienes expropiados o que se conceda una indemnización adecuada, que se otorguen permisos de residencia a personas amenazadas de expulsión, o que se asegure la igualdad de trato entre ciudadanos alemanes y extranjeros en cuanto a la concesión de subsidios familiares. Hoy en día, aunque el tribunal es más productivo que nunca, su personal trabaja bajo una presión creciente. El número de nuevas demandas dirigidas al tribunal no deja de aumentar. Muchos casos, a menudo complejos,
provienen de los últimos estados que se han adherido al sistema del convenio, mientras que los nuevos protocolos al convenio, que prohíben la discriminación y la pena de muerte, van a incrementar aún más la carga de trabajo del tribunal. La racionalización del trabajo del tribunal tiene sus límites. En definitiva, los gobiernos deberán adoptar medidas a nivel nacional que permitan, a la vez, velar por la rápida ejecución de las sentencias y resolver los problemas legales y de derechos humanos subyacentes. Desde hace medio siglo, el tribunal es el bastión de los derechos humanos en Europa, la conciencia de Europa. Para continuar su tarea eficazmente durante al menos otros 50 años, deberá poder contar con el apoyo, sin fisuras, de los gobiernos europeos.